sacar algunas cosas, ya pasando un poquito, variando un poquito de genética a escatología. Pero antes de la escatología vamos a pasar por un trechito de camino que es muy interesante. Aquí tengo algunos recortes de periódico de la cara de piedra de la Antártida, en el hielo polar. Y algunos posiblemente ya las vieron, ya son novedosas para nosotros. En donde hay constancia ya de facies que se han encontrado en Venus, Marte, la Luna y ahora en la Tierra, de las huellas de una raza de 500,000, lo menos 500,000 años. Y entonces desarrolla muchas interrogantes. Por supuesto que nosotros no nos estamos afianzando en los descubrimientos de los hombres, pero los están confirmando. Los descubrimientos humanos están confirmando la palabra de Dios. Gracias a Él, ¿verdad? En lo que quería yo un poquito es en el hecho de que para pasar a la puramente escatología, tenemos que pensar en que nosotros en la genética bíblica estamos viendo que se está cuajando una creación celeste y una creación terrestre. Ahora lo curioso es que desde los tiempos adámicos parece ser, cuando digo parece ser no es que se dude, sino que no está totalmente comprobado, aunque sí está de deducciones bíblicas. Parece ser que Dios siempre ha hecho dos etapas y trabajos gemelares, pero dos etapas sucesivas. Por ejemplo, los tres llamados del Señor, el preexistencial, el existencial en dos fases. El preexistencial, la fase del espíritu. Por ejemplo, le pide, todavía estamos un poquito de genética pasando a la otra etapa. Vamos a ir despacio, por el hecho que son detalles muy pequeños, pero que si se pierde un eslabón, ya no encaja con el otro. Entonces tenemos que verlo panorámico. Y al coger la Biblia así, leyendo entre líneas y no solo la letra, nosotros vemos que al Señor se le pidió su voluntad en el Espíritu primero. Eso es preexistencial, porque todavía no era encarnado a la manera humana. Pero luego se le pide la voluntad en el alma. Eso sí es acá. Y después se le pide el cuerpo para hacer la expiación. Entonces, esto implica que hay una etapa preexistencial y dos etapas terrenas. Esa es la razón por qué el Señor, cuando resucitó, no se fue de una vez, sino se quedó acá en una cuarentena. Está probando que hay dos etapas, la del alma y la del cuerpo, que van a cumplirse. Ampliémoslo más. El Mesías prometido a Israel y que iba a venir a sacrificar su cuerpo, que tampoco Israel entendió eso, a pesar de tener 4,000 años, 3,000 años, o más de 3,000 años de estar viendo corderos degollados, y me acaba de informar mi hermano Héctor Nufio, de un libro que acaba de salir, me cae de anillo al dedo, porque dice que ahí dice
que el cordero ofrecido en sacrificio, lo partían, usted sabe que lo partían en pedazos, en partes, lo seccionaban pues. Y hay otro detalle que no me lo está diciendo mi hermano, sino por allá lo habíamos descubierto, y es el detalle que el que sacrificaba, no eran los sacerdotes los que hacían toda la tarea de degüello y la quitada de la piel y de las entrañas, sino que eran los ofrendantes del cordero. Uno mismo es el que tiene que darse, esa es la consagración. Pero cuando el cordero era no me gusta decir descuartizado, seccionado, lo volvían a juntar, dice el hermano que leyó en el libro ese, que volvían a juntar los pedazos y lo volvían a armar, diríamos, ¿verdad? Para quemarlo. Entonces esto vendría a significar la unión a través del cuerpo para bajar al holocausto. Entonces tenemos a un Cristo que le piden una etapa, en la primera etapa terrenal, le piden su alma, y en la segunda etapa le piden su cuerpo. Pero yo quiero que usted me comprenda, que es difícil explicarlo en tiempo estrecho, no vamos a ver sobre ese tema en este retiro, es el hecho de que el Señor Jesús netamente hizo 2 etapas, y va a ser 2 etapas, la de humillación, la de glorificación. La etapa, diríamos, del día del reconcilio, y la etapa del día de la venganza. Entonces, en una etapa es corona de espinas, en la otra es corona de gloria. Y es muy curioso, y ese es el texto que lo avala muy fuertemente. Uno de los textos, es una cantidad. Pero ahora están apareciendo más joyas ahí, ¿verdad? Entonces, el texto es este. Aquellos profetas que tenían una salvación tan gratuita como la nuestra, del Antiguo Testamento, tenían un Cristo tan refulgente como el nuestro, porque solo es uno. Sin embargo, empezaron ellos a recibir por espíritu de Cristo, tal como dice Pedro capítulo 1, primera de Pedro capítulo 1. Empezaron a recibir por espíritu de Cristo revelaciones en serie, unos profetas de un modo, otros de otro modo, y empezaron a recibir certificación de una nueva gracia, lo cual viene a probar que hay gracias en jerarquías, aunque la salvación es de una sola, o eso no es, ¿verdad? Pero yo lo voy a explicar. Por ejemplo, ellos dijeron, bueno, ¿y estas promesas, por ejemplo, de cielo, de glorias, de estas maravillas que se atisban ahora muy claramente? Ellos entendieron que no las iban a tener ellos. No las descubrió para ellos un Abraham, no las descubrió Isaías, no las descubrió nadie de ellos. Entonces se preguntaban, ¿y quiénes irán a ser los dichosos que van a tener eso? Y como ellos tenían un monitoreo con el cielo, ¿verdad? Que ahora pues se ha perdido mucho. Pues se conectaban y cogían el teléfono y preguntaban al cielo, bueno, ¿cómo va a ser eso? Y entonces el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les decía que no era para ellos esa gracia, que era para otros, para los cuales ellos servían esas cosas. Pero como era tan concreto, la revelación era tan concreta, entonces ellos preguntaron. Usted lo puede leer en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Preguntaron al cielo o al Espíritu de Cristo sobre qué persona se hablaba, de qué persona se hablaba y de qué tiempo.
Y el Espíritu de Cristo les contestaba, mire, diálogos, les contestaba que era un Mesías que iba a venir primero a sufrir y después del sufrimiento iba a tener glorias. Tampoco lo entendieron mucho. No lo entendieron mucho y muchos sí lo creyeron, aunque no lo entendieron. Pero el pueblo de Israel, que estaba recibiendo todas estas comunicaciones y que era el único pueblo que las estaba recibiendo, no las creyó. Y por eso no vieron al Mesías. Y hay tesis judaicas de que era tan diferente un plano del otro, que decían que eran dos Mesías. Que iba a venir un Mesías a sufrir y después iba a tomar el turno el otro Mesías, que iba a reinar. E iba a venir un Mesías en burrita y iba a venir otro Mesías en caballo blanco. En vez de pensar que era el mismo, solo que en dos bestias, ¿verdad? En vez de creer que el mismo podía venir en burra y después en caballo blanco, mejor dividieron al Mesías y se perdieron el paso del Mesías en burrita. Qué tremendo, hermano. Porque, ¿por qué Cristo, nuestro Señor, vino a la tierra a esconderse de muchos? ¿Por qué no vino a mostrarse? Y eso de burrita, pues usted sabe que lo decimos así tan fácil, pero un Mesías en burrita, pocos pueden creer en él. Entonces, el Señor no lo mandó en caballo blanco porque todos se hubieran rendido. Y lo manda en burra. Y los un poquito más cegados que la misma burrita en la que venía el Señor, solo vieron la burra. Usted puede, hermano, pongámonos un ratito en los zapatos de ellos, en las sandalias de ellos. Le están anunciando a usted proféticamente, sus profetas judíos. Vendrá glorioso, vendrá en caballo, aunque de repente dijeron que en burrita también, pero no, esa no la vieron, porque uno le gusta ver lo que quiere ver, ¿no? Y entonces estaba anunciado glorioso, intocable, tonante, maravilloso, arrollador, y aparece uno en una burrita y le dicen, ¿ese es? Ah, no, cualquier día, ese no es. Ese fue el orgullo de Pablo. Ese no es. A este que me votó aquí, sí, ¿quién eres, Señor? Este sí, qué tremendo. Con valla de ángeles. Ah, este sí es. ¿Quién eres? Yo soy el de la burrita. Por eso ese contexto que dice de esto, benditos, 3 veces dichosos, los que le creímos en burrita. Y ni siquiera, y hay otra gloria mayor, aquellos en burrita. Nosotros ni la burrita vimos. ¿Y cómo hicimos para creerle? Ay, hermano, ¿cómo hizo usted para creerle? Si yo todavía sigo admirado, si algo admiro en mí, y lo admiro, es que le haya creído yo a Jesús. Porque ese cuento no me lo tragaba yo ni que contar a mi abuelita, mi padre y mi madre. Y de repente lo creo. Y me encuentro por el mundo y hay un montón de gente que también lo cree. Y aquí deben haber algunos. No me lo tome a mal. Todos lo creen. Bueno. Eso es. Entonces, ¿nota usted que hay una gracia para los que no ven? Pero creen. Entonces, hay una máxima gracia que estos vieron y dijeron, ¿quiénes van a hacer eso? Esos van a hacer, porque unos profetas tenían una cosa,
otros tenían otra, y se platicaban así como calladitos. Bueno, van a haber otros que no va, que se van a ir de la tierra. Hay otros que se los van a llevar. Hay otros que dicen que van a ser el cuerpo de Cristo. Hay otros que... ¿Y nosotros qué? Por eso nos vamos a quedar cuidando aquí. Ya les servimos la mesa, pero no vamos a comer. Y vamos a ser invitados y ellos van a ser los meros. Todo eso. Porque la revelación no es lógica. ¿Usted se imagina, hermano? Un Abraham, porque yo sé que van a tener sus sillones aparte, quizá, ¿verdad? A un Abraham, un Daniel. Pero usted se imagina un Abraham y un Daniel y un Juan que van a ser invitados. Nosotros que llegamos después vamos a estar adentro. Como para que diga Abraham, menos mal que no va a haber envidia allá, ¿verdad? Pero como para que digan, bueno, ¿y estos nuevos y abusivos ya están adentro? ¿Usted me comprende, hermano? Es que la gloria que vamos a tener nosotros es más que la de Abraham. Entonces, el key del asunto es que estos vieron, y dice, muchos reyes, y muchos profetas, y muchos ángeles, desean esto de nosotros, y nosotros no muy lo deseamos. Es cierto, ya lo cogimos, ¿verdad? Pero ahora ya estamos como amodorrados. Por eso fue que el Señor, cuando vio a los discípulos del Cordero, venir danzando, brincando, saltando, porque los demonios los agarraban y los hacían así. El Señor se sintió. Dijo, no, ustedes no deberían de estar alegres porque tienen poder en la mano. Y están dominando fuerzas de ese tipo. Sino que ustedes debieran de estar felices de que yo les puse el nombre en el libro. Porque ustedes no saben lo que van a tener. Y va de convencernos ya por 2000 años. No hay modo que entendamos nosotros que vamos a tener. Y como los cabritos comemos para el monte a cada rato, cuando hay suculencia, hay abundancia, hay todo eso, yo me quedo extrañado de todos estos asuntos. Y entonces cuando nosotros vemos que hay esta dualidad, la dualidad le llamo yo, porque ahora hay un movimiento en el mundo en que, en primer lugar, se mide todo por lo material. Y claro, algunos han tenido experiencias tremendas, por ejemplo, de que el Señor los ha sobreabundado, ¿no? O los ha sanado de una manera absolutamente sobrenatural. Y entonces quieren implantar ese modelo a todo el mundo. Y se pasan llevando a los pobres Lázaros llagados que se no sirven para nada. Y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces debemos nosotros tener una madurez, mi hermano, como que le falta un poquitito al monitor, bueno, para que me tranquilice un poco la garganta. Debemos entender, mi hermano, que nosotros no vamos a medir las cosas por lo que se ve ya, porque estamos en la era de la fe. Fuimos llamados, y esa es la primera etapa de Cristo. Yo recibí algo que yo no le voy a estar diciendo a cada rato, esto lo recibí, esto es mío, esto lo digo yo, pero hay mucha deducción, claro, pero deducción bíblica. Pero hay mucha cosa recibida directa. Por ejemplo, no puede hacerse, y usted sabe que yo he tenido lecciones duras sobre eso. Si no lo sabe, pues algún día lo va a saber. Las cosas malas que uno hace se saben rápido, pero las buenas no hay modo, ¿verdad? Pero los baches que uno ha tenido, en el caso de su servidor, que yo algún día creí por ver sobrenaturalidades, nada más, y no tener el testigo a la par. Yo creí en misiones especiales del Señor para tomar tronos ahora. Y el Señor me enseñó tanto, pero tanto, hermano, después de avergonzarme de muchas cosas, por mi culpa, que ahora lo veo nítido.
Por ejemplo, el Señor ahora, nosotros los ungidos, no podemos, no vamos a hacer nada que sea más allá de lo que el ungido en su primera parte hizo. El ungido de los ungidos. Hay gente que a usted le pregunta en las iglesias, y esto es de aprovecharlo, ¿verdad? Usted como pastor, su gente ahí, yo tengo, ya se puede imaginar, miles de preguntas diarias. Y ahora ahora que está serio el asunto ese en Guatemala, pues año electoral, y me preguntan mucho, bueno, y el creyente puede estar en política, y el creyente puede votar, y el creyente puede ser presidente, y el creyente, etcétera. Entonces ahora vemos nosotros, les digo yo ahora fácilmente, para ir explicando las cosas, vamos con Cristo, hagamos a Cristo en su primera venida. ¿Qué es el Espíritu que está fungiendo ahora hasta que empiece la segunda etapa? Y esto es muy básico, porque resuelve un montón de preguntas, ya va a ver usted todas las que resuelve. Por ejemplo, ¿de cuándo a cuándo el ungido nos deja su modelo para desenvolvernos nosotros en la iglesia, su cuerpo, como Él? Pero como Él ungido. No como Él glorioso. Y hay quienes ahora quieren aparecer del cuerpo de Cristo haciendo cosas de gloria que Cristo no vino a hacer en la primera etapa. Quizá no me esté explicando. Más adelante usted me pregunta. Pero, por ejemplo, hermano, vino el Señor a tocar las esferas del mundo. Es que no las tocó. Fíjense que es el caso, y eso es lo que no hace la gente, no lo divide bien. Cristo vino la primera vez a tomar los corazones voluntarios en la tierra. Usted me corrige si es de otro modo. Claro que ofreció el reino en la tierra, pero lo rechazaron. Entonces me han preguntado, hermano, el reino de los cielos y el reino de Dios, ¿cuál es la diferencia? Usted sabe que las parábolas aquellas de Mateo 13, luego las lee usted en Lucas, en un lado dice el evangelio de los cielos, el reino de los cielos es semejante tal. En Lucas dice el reino de Dios. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Cuál de los dos es? Pues los dos están mezclados. Pero a lo que yo quiero llegar es que cuando le preguntan a uno, bueno, ¿qué es el reino de los cielos? En este caso, para decirlo en una palabra, a la luz de la división de las dos etapas del ministerio del Señor, y que también la van a tener, estábamos platicando con mi hermano Manfredo en Washington, lo va a tener Moisés, lo van a tener otro, lo va a tener Israel, lo va a tener la iglesia, doble, dos etapas. Viene el Señor y entonces va a tener en este tiempo una lección para nosotros del ungido. El ungido no puede reformar el mundo porque la primera venida de Cristo, que es la que está fungiendo ahora, hasta el día que Él regrese por la iglesia, no para el mundo. Hasta ese día, Cristo vino a tratar con su gente que dejó luego en el mundo, para volver. No vino a tratar con el mundo. Por eso ve usted que dejó prostitutas como prostitutas, pero dijo que irían delante de muchos. Y dejó enfermos, pero dijo que era mejor enfermo al reino que sano al infierno. Esa es una cosa grande. Porque nosotros hacemos énfasis solo en sanidades, por ejemplo, o en prosperidad material, por ejemplo, sin que nosotros descartemos los agregados, las añadiduras que el Señor tiene. Pero usted sabe que una añadidura no es lo principal, pues, es algo agregado. Bueno, entonces sigamos con que el Cristo vino, no tocó esclavos,
no tocó patronos abusivos, dejó al patrono que haga, y lo va a juzgar después, por supuesto, como quiera, diríamos, y al esclavo que viva esclavo. Entonces casi vendría los que no entienden y no leen entre líneas, vendrían a decir, bueno, entonces Cristo estaba de acuerdo con la esclavitud. Entonces Cristo estaba de acuerdo con los déspotas, tiranos. No. Usted tiene que contestar que no, ¿verdad? Pero ¿por qué no arregló eso? Porque hay otra etapa. Eso es lo que no ha querido entender la gente. Y de ahí nace la teología de la liberación. No de la liberación de demonios, ojalá fuera esa. La teología de la liberación, aquella de que hay que tomar tronos, de que en vez de coger la Biblia, meta dentro de la Biblia una escuadra. Y vacíesela al enemigo en pura cara. Como que Cristo hubiera venido a hacer eso. Y por eso hay guerrilleros en Sudamérica en el nombre de Cristo. Bueno, para nosotros eso se pone claro en ese sentido. Pero entonces va a venir una mitad, hermano, como Moisés. Moisés hizo su mitad. Atravesó el desierto con el ejército de Israel, pero ya no atravesó Canaán. Pero la noticia es que la ley lo mató y por eso no atravesó Canaán. A Moisés. Pero Dios lo tomó y por la gracia lo mete por la transfiguración. Y ahora va a entrar al frente de los ejércitos para hacer la otra mitad. Y la otra mitad es por la gracia. Entonces el Señor tiene dos mitades. Vino la primera vez el ungido, el coronado de espinas, el humillado, etcétera. Pero la segunda mitad va a volver con corona de oro y va a tomar el mundo. Porque la primera venida es tomar corazones y la segunda venida o la segunda etapa es tomar el mundo, hermano. La parábola del tesoro ni siquiera dice que van a venir a tomar el tesoro, sino a tomar el campo. Y después saca el tesoro. Entonces quiere decir que ni aún el milenio será el reino de paz, sino al final, cuando todos los enemigos sean vencidos. Porque por eso dejó enterrado el tesoro, porque había enemigos en el campo que vencer. Y mire, hermano, qué interesante que el Señor en esas dos etapas nos habla a nosotros. Usted y yo tenemos dos etapas y yo lo vengo predicando ahora con mucha fuerza, algunos me atienden, otros no, pero vengo predicando que cuando Cristo regrese por nosotros y nos haga un cambio, es un cambio para que nosotros hagamos la siguiente etapa aquí. Por eso es que no habla de una desaparición de la iglesia. Por eso no habla de una iglesia que se diluye en el cielo. Y estamos hablando de arrebatamiento. Yo creo en el arrebatamiento. Por supuesto. Pero un arrebatamiento que lo que va a hacer es una transformación, una experiencia nueva revelada a Pablo, una experiencia confirmada por Juan, misterios y revelaciones especiales para Pablo y para Juan que no se le dieron a otros y que son secretos para la novia. Es la novia, la iglesia, la que está entendiendo ahora de un arrebatamiento. Es la novia la que está entendiendo de la otra etapa. Y entonces nosotros pasamos a ser una raza nueva, pasamos a ser una elevación de raza que no va a acomodarse a la tierra, pero que no está en la etapa final, sino en la etapa primera. Entonces cuando le pregunta, ¿y se podrá meter en política? Fíjese lo que le voy a decir ahora, ¿se podrá meter a tomar tronos el creyente? Al decir la pregunta solo así, ¿el creyente? Así nomás, diría uno, sí, y va
van a destruirse todos los tronos y él va a ser gobernante. Pero decirlo solo así es revolver todo. Más bien la pregunta sería, ¿podrá el creyente ungido tomar tronos ahora? La respuesta es clara, no. ¿Va a tomar tronos el cristiano, el rey que Dios está haciendo mañana en la otra etapa? Sí, porque va a derribar el trono del anticristo y va a poner tronos, va a ser reyes, gobernadores. Y a mí me complace mucho cuando leo los que estuvieron conmigo en la regeneración. No me acuerdo de esa cita, pero está en uno de los evangelios. Los que estuvieron conmigo en la regeneración se sentarán sobre 12 tronos. Eso sí es derribar otros tronos, ¿no? Se sentarán sobre 12 tronos para gobernar, pero luego dice ahí, se sentarán sobre 12 tronos cuando yo me siente en mi trono. Pero muchos se quieren sentar ya. ¿Verdad que sí? Entonces está haciendo la corriente ahora del mundo que están tratando de que el mundo sea cristianizado y que el mundo va a invadir, perdón, el evangelio va a invadir el mundo. Un evangelio del reino real, opulento, dominador, uniformador, que va a ser cristianos por decreto, etcétera. Ese es el evangelio que quieren imponer en el mundo. Y yo leo en mi Biblia que el evangelio que va a estar al final, cuando Cristo regrese, es un evangelio sin fe, es un evangelio que va a tener un mundo desgranado, deshecho, un mundo casi destruido y una apostasía general. Entonces no va a haber una mejoría ni siquiera en la supuesta iglesia que va a estar ahí, sino que va a haber una degradación espiritual, religiosa, estructural y un mundo destruido, anegado en plagas, acabado con guerras. Entonces no hay esperanza en la mejoría de un mundo a través de los estadistas, a través de la economía y a través de todo eso. Mañana probablemente estaremos hablando de las aperturas de Europa y todo eso que vienen al caso, porque ahora sí está que ya el panorama está, no quiero fechar por supuesto, pero el panorama está tan bien claro, tan clarificado, que inclusive cuando a mí el Señor me daba la noticia de que iba a caer Rusia, yo creí que a balazos. Y ya estaba yo así, mire. Y ni un balazo, hermano. A sombrerazos. Fíjese. Y yo veía, mi hermanito amado, yo veía, sí, con los ojos espirituales, la mano de Dios destruyendo el muro de Berlín. Haciendo esto acá, haciendo lo otro allá, haciendo para acá, colocando las piezas. Y ahora estoy viendo, y eso lo vamos a dejar para después, viendo el cuerno pequeño que ya está para surgir. Y se acuerda usted que, por ejemplo, siempre hay un 10 más 1. El 10 más 1 ya va a surgir. El Señor tiene un 10, y ahora le llamaríamos un 10 más 2, ¿no? Los 2 espías, 12. Entonces 10 por 2. 2 de Dios, 10 del enemigo, cuando tomaron Canaán. Del enemigo, aunque parecían que eran del Señor, ¿no? Con los 10 votos en contra. Y entonces tenemos siempre la bestia y el falso profeta con los 10. Esa es otra modalidad, otro ángulo. Pero van a venir los 2 testigos de Dios a pelear con los 10. Y van a venir las 2 bestias a comerse 42 muchachos. Y son 42 muchachos que tipifican 42 meses. Y 42 meses son 3 años y medio. El reinado del anticristo. Pero ya me estoy metiendo en la escatología avanzada para allá. Digamos que el Señor
¿Sabe usted que, por ejemplo, leyó para inaugurar su ministerio? Leyó en la sinagoga: el Espíritu de Jehová está sobre mí, estoy ungido para hacer esto y esto y esto y esto. Y usted sabe que la lectura profética, más bien la escritura profética, seguía, pero no la lectura del Señor. La lectura del Señor paró en el año agradable, porque es la etapa del ungido. Y dejó callado el día de la venganza, porque eso lo va a venir leyendo cuando regrese. Él va a terminar de leer el día de la venganza, que no leyó y no era punto el que había ahí. Me gusta mucho cuando dice: y el Espíritu de Jehová sobre mí. Mejor lo lee, Lucas 4. Mire cómo dice, hermano. Es que es tremendo eso. Eso conmueve. Yo me entusiasmo, hermano, como que fuera la primera vez que lo estoy oyendo. Entre líneas, sí. Mire qué dice Lucas 4. Dice, lea todo el pedazo, que no es lo que quiero mostrar, sino más abajo. Dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque tal. Ahora mire cómo dice el 18, más abajo, 19, para proclamar el año favorable del Señor. Y cerró el libro. A mí me gustó mucho y cerró el libro. Pero la lectura seguía. ¡Qué tremendo! O sea que nos está dividiendo en dos etapas su ministerio. El Señor va a venir a hacer la otra etapa, hermano. Por eso el Señor resucitado se queda 40 días para mostrar que Él tiene que estar ministrando glorioso en la tierra. Y preparó su cuerpo místico y se fue. Pero la segunda vez que vienen las parucías, viene y prepara su cuerpo místico y lo acompaña ya de una vez definitivamente. En la primera vez lo acompañó 40 días, porque lo tenía que arreglar para la otra etapa. Y ahí es donde nosotros proclamamos ahora, y eso es lo que nos calumnia, que estamos hablando con los muertos, que los muertos van a venir a platicar con nosotros, como no, pues, y esto y el otro, y herejes, de ahí para arriba. Pero no es verdad que el Señor ha venido a proclamar el año agradable y que muertos resucitados hablaron con los niños. Y no irá a ser así en la segunda vez. Por supuesto que va a ser así, porque va a levantar sus muertos y van a haber tratos con los vivos. Y cuando yo siempre pregunto, ¿quiénes fueron los primeros que anunciaron la resurrección del Señor? Las mujeres, dicen. Después fueron los discípulos. Les digo yo así, pero antes fueron los muertos. Ya cuando ellas andaban anunciando que el Señor había resucitado, ya andaban otros por las casas. Y no venían precisamente de sus casas. Ahora, todo eso, abrir brecha y decir eso ahora, se queda la gente como que dice, bueno, ¿y de dónde saca eso? Y esa es una herejía, y como sus pastores para salir Dios no se los dicen que también que es herejía. La cosa, la corriente sigue en contra. Pero cojamos la Biblia, ¿no? Y leamos entre líneas. Y vamos a encontrar eso, que el Señor, muchas cosas, cerró el libro, porque no era la etapa primera. Y por eso es que dice el Señor, muchas cosas les tengo que decir, pero cuando venga el Espíritu, era otra época. Y muchas cosas no le entienden ahora. Por ejemplo, los apóstoles, les dice, les voy a dar 12 tronos. Y vamos a suponer que los martirizaron, los mataron. En vez de tronos, los mataron. Y dirían, bueno, ¿y los tronos? Si con razón le estaban preguntando si ya se iba el Señor, como que dice, nos vas a dejar solo. ¿Y los tronos? Y Abraham, hermano querido, que le dice, mira, todo lo que miras de la tierra es tuyo.
Y el pobre ni para enterrar a su mujer tenía nada. Tuvo que comprar, pagar la tumba de su mujer. Y sin embargo se fue sonriente, diciendo, Señor, sí, pero yo sé que va a ser mío. Y se muere. Si no hay otra etapa, lo engañamos. Y si para nosotros no hay otra etapa, que nos sentaremos con Él en su trono de gloria, y que te con vara de hierro y que regiremos las naciones, nos engañaron. Y Cristo dice, si así no fuera, yo se los hubiera dicho, no hay nada más, ahí nos vemos. Pero Él nos dijo, yo les digo esto porque así va a ser, y yo regreso por ustedes, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Por eso hay que decir, aunque sea el último momento de uno, sí, pero viene. Sí, pero no vino, pero viene. ¿Sabe quién le sucedió eso? Uno que sabía que se iba a morir sin verlo. A ver si lo adivina usted como aquellas adivinanzas. Todavía no lo ha adivinado, ¿sí? No, pero puede ser que también ahí, pero estoy pensando en otro, adivine mi pensamiento. Fíjese, dice, yo sé que Dios os visitará. José de Egipto. Dios os visitará, pero yo ya voy a hacer huesos. Lleven mis huesos. Yo no lo voy a ver, pero yo no me quiero levantar aquí en Egipto. Yo me quiero levantar allá, donde va a visitar el Señor. Ahora, hermanos, si eso no es fe. Ahora viene la segunda parte. La segunda parte, en este caso, es que está siendo levantada una pléyade de gente a algún lugar. Eso es de lo último. Y yo lo anotaba esto allá en Guatemala. Es una gigantesca parucía, hermano. Desde Adán. ¿Cuántos se habrán ido a esos lugares? Usted sabe que el que primero tenía que entrar a la gloria, gloria y glorioso, es Jesús. Entonces ninguno de los anteriores se fue al cielo. Entonces, ¿dónde están? ¿Y dónde estaban? ¿Y dónde han estado? Quiere decir que el Señor está llevando gente y resucitada en una resurrección menor que la resurrección que viene. ¿Por qué? Porque eso sí es nuevo en ese sentido. Porque esa es la episinagoge grande, donde está Enoc, donde está Moisés, donde está Elías, donde están a saber cuántos más, donde probablemente estén Pablo y saber cuántos más. Están esperando la gran reunión. Y esa gran reunión, porque usted sabe que todos los que van a levantarse de entre los muertos, todos son de esa gran reunión. Y nadie más. Por eso cuando el Señor bajó la transfiguración, que vieron los testigos ahí, a 3 vivos, dijo, no le digan nada a nadie, hasta que yo me levante de entre los muertos. Se quedaron extrañados los discípulos. Esa palabra no la conocían. Ellos conocían el levantamiento de los muertos, pero no de entre. Porque esa es una resurrección que estaba reservada y callada. Entonces ahora, todos los que van a estar en esta posición son levantados de entre los muertos. Y los que se van a levantar, los muertos que se van a levantar, cuando ya no se quede ninguno en la tumba, que entonces ya sería levantamiento de los muertos, eso es para condenación. Y eso va a suceder 1000 años después de la resurrección de la última resurrección de estos. Entonces se van levantando por paquetes,
Por ejemplo, hay un paquete en el arrebatamiento de la iglesia, que es otra resurrección de otro rango, aunque es de la primera resurrección global. Ojalá que me esté explicando. Y hay otro levantamiento en paquete en el final de la tribulación, porque van a levantar a los gobernadores que van a estar gobernando el milenio. Y van a levantar a los apóstoles para darle los 12 tronos que les ofrecieron. Y van a levantar a Abraham para darle toda la tierra que le ofrecieron. Y van a levantar a cada uno. A Daniel, hermanos. Y a Daniel, por andar metiendo la nariz en todo, hasta se enfermó. Y después dijo, Señor, ¿y qué pasa con todo eso? Me dijo, mira, Daniel, déjate de estar temblando y que ahí malo, ahí ni a la oficina fuiste, porque estás con miedo. Si no te toca a ti, eso es para los del tiempo postrero. Tú te vas a ir al cementerio. Y después te levanto y te doy tu heredad, ya, cállate. Por eso, no sé cómo suena eso, tan humano, ¿no? Este Juan, macizo que yo, ¿qué le va a pasar? O sea que nosotros nos metemos en los programas ajenos. Pero, hermano, ¿qué cosa le suena a usted de las 2 etapas? No debe olvidarlo, aunque usted creo que lo sabe, por supuesto, pero no debe olvidar que hay una etapa de ungimiento y de humillación y de corona de espinas. Y es ahora. Y hay una etapa de gloria. Pero tampoco olvide que ya anda la iglesia proclamando de las regiones celestes estos sucesos. ¿Por qué lo puedo asegurar? Porque lo proclamará ahora la iglesia. 3:10 de Efesios. ¿Cuándo lo proclamará? Ahora. Entonces no será allá en la eternidad, es ahora. ¿Y usted ha hecho viajes espaciales ya para ir a Saturno? No, ni creo que los hagamos en el resto del tiempo que nos queda. Pero ya habrá comunicación de eso. ¿Y no será esta nube de testigos que está encima de nosotros la que anda haciendo eso? ¿Y no será, hermano, que nosotros nos vamos a unir con esa nube de testigos y a seguir viendo los que siguen? Yo casi como que lo visualizara. Y ya aquí me lo han confirmado unos hermanos. Como que lo visualizara, la nube de testigos mirando, acuérdense aquellos decapitados. ¿Y qué pasó? Que están matando más, Señor. Mira, ya está. Mira para acá, Señor, ya están matando. Déjalos si tienen que morir. Descansen. Descansen, no se agiten. Muy humano parece eso. Y son gente que ya está del otro lado. Y viene una pregunta. ¿No será por eso, hermano? Porque el Señor va a traer gente ya resucitada a la tierra antes de la resurrección de gloria. ¿No será por eso que se peleó el cuerpo de Moisés? ¿No sería que Dios quería tener ya resucitado a Moisés para que entre a la cabeza de los ejércitos de Israel? ¿No irá a encabezar a los 144,000? Los 144,000 invulnerables, célibes, y no irá a entrar marchando a Canaán por la gracia. Lo que no pudo hacer la ley lo hizo la gracia. La ley lo mató, la gracia lo levantó. Todo eso tiene figura. Entonces nosotros tenemos que estar muy, muy atentos para no enredarnos en el gran problema. Grandes estrellas ministeriales están negando el arrebatamiento. Yo me quedé asustado de un ministro que voy a omitir su nombre de aquí a Estados Unidos. Qué cosas bellas decía ese hombre antes. Yo he tenido libros de él que me gozaba y se me mojaban los ojos. Y ahora encuentro en una revista que manda a decir que todo eso es basura, que ya no creen eso. Qué terrible. Y van a caer otros más grandes
y más grandes. Y les va a pasar a muchos, como aquellos discípulos que siempre andan pensando con cabeza ajena. Esos discípulos dijeron, pero los líderes no han creído en Jesús, así que ¿para qué voy a creer yo? Ninguno de ellos ha creído. No debe ser cierto. Si los grandes es a los que se les está ocultando. En todo caso, habría que consultarle a un niño. Yo me recuerdo que hace poco un hombre en Guatemala que está bien equivocado, hermano, y se ha equivocado no sé cuántas veces, y necio, porque tiene deseo de poder. Entonces yo le decía, mira hermano, el Señor me ha despertado con esto no es así, es así, ta. Dice, no, yo le voy a ir a preguntar, pero a un gran líder. Yo le voy a ir a preguntar, pero a uno que, de veras. Y se vino para acá a Estados Unidos. Después regresó y me dijo, ya consulté. ¿Cómo no? Me dijo que yo sí podía hacer todo eso. Y usted dice que no. ¿Y quién es el líder? Fulano de tal. ¿De su misma especie? Por ejemplo, le fue a preguntar, porque no estoy diciendo nombres, pero ahora voy a decir un nombre. Le fue a preguntar a Pat Robertson si podía hacer política en la iglesia. Y el otro le dijo, sí, aunque él también perdió las elecciones. Entonces, claro, si yo le voy a preguntar al diablo si está bueno el cielo, va a decir que no. ¿Verdad que uno mira lo que quiere ver? Como una hermanita que se fue de cabeza en su matrimonio. Y yo me recuerdo bien cuando yo le dije, no lo haga, porque eso va mal. Yo siento bien el Señor que no va mal. Entonces, voy a orar, me dijo. Bueno, se fue, no a orar, sino a casar. Y vino lo espantoso. Entonces le dije, ¿por qué no oraste? Tú me dijiste que ibas a orar. Tuve miedo, me dijo. Porque yo sabía que el Señor me iba a decir que no. Así que esta gente tiene miedo que Dios le diga que hoy toca la corona de espinas. ¿Y quién es la de oro? Y oiga este texto. Porque si sufrís conmigo, reinaréis conmigo. Entonces yo le pongo de otro modo. ¿Y si no sufrimos con él? ¿No dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones y pruebas entremos al reino? ¿Usted se apunta todavía después de todo esto con el reino de espinas? ¿Se apunta con el reino de perplejidades? ¿Con el reino de que no siempre va a haber abundancia? ¿Con el reino de Pablo que dice, yo sé estar apretado y sé no tener segunda ropa y sé no comer y no en ayuno? Porque no dice yo sé ayunar, dice yo sé no padecer necesidad. Entonces yo creo que este es el evangelio, por lo menos el que yo predico, en el que yo creo, el que me ha llevado por tantos años con una alegría tremenda en medio de toda clase de vicisitudes y afrentas y calumnias y todo lo que usted puede imaginar, pero con una satisfacción tremendas. De tal modo que hay este siglo y el venidero para dos etapas más la eternidad. Y no todos hacen esa división. Creen que aquí y ya luego para el cielo, ¿no? Hay dos etapas, hermano. La iglesia de Cristo tiene esta etapa. Y luego viene el siglo venidero de la otra etapa aquí. Más la eternidad.
No me pregunte cuánto tiempo va a durar la otra etapa. Allá con Cristo, esas 2 etapas dibujadas, ungido y luego resucitado, fueron 40 días. Yo no creo que van a ser 40 días la otra etapa de Cristo aquí, pero más. Ya tonante, y luego la eternidad. Por eso es que yo me asusté cuando una vez iba a predicar. Con eso voy a terminar, para si quieres te preguntar algo. Subo yo al púlpito y voy a predicar del Cristo que viene. Y mi tradición, mi santa tradición evangélica, me decía que Cristo viene ya de paz. Y cogí el capítulo 19 de Apocalipsis. Les voy a hablar de paz. Y lo que primero que miro ahí ya para predicar, que viene ensangrentado con la ropa de sus enemigos y que trae espada. Voy a tener que cambiar de tema. Y vi un Cristo guerrero, hermano. Y como el Señor me vio el apuro para que saliera rápido del apuro y empezara el mensaje, me dijo a mi corazón, es que la paz será hasta que se siente en su trono y reine. Este es un gobierno de vara de hierro, de desmenuzar. Y estaba hablando del milenio. ¿Se da cuenta? El milenio va a ser desmenuzadera. Ya no digamos la tribulación, ahí sabe que ahí se va a morir hasta los muertos. La tercera parte de la gente va a acabarse y esto y lo otro y lo demás allá. Pero no estoy hablando de la tribulación, estoy hablando del milenio. Porque tú reinarás sin tiempo hasta que todos tus enemigos sean puestos por el estrado de tus pies. Yo terminé terminé ese domingo, esa mañana, predicando de más guerra que nunca. Iba a hablar de paz. Y fue tan tremendo la conmoción que todo el mundo se extrañó. Así hacían, yo miraba que así hacían. Otro Cristo, ¿qué pasó? Y entonces les dije esto, hermanos, ustedes están acostumbrados, y yo también, a un Cristo pálido, amable, amoroso. Paz. ¿Y ustedes lo han visto al Cristo que dibujó la parábola? A ver, ¿dónde están mis enemigos que mandaron a decir que yo no reinara? Tráiganlos. Y los firmaron ahí. Degüéllenlos delante de mí. ¿Cristo haciendo eso? ¿Viendo un degüello? Es que nosotros no entendemos. Nosotros vemos a un Elías matando 400 y pico profetas falsos. ¿Qué matanza, verdad? Un siervo de Dios. Pero vea usted a Cristo ahí en la parábola. Degüéllenlos. Y un Cristo que manda a matar niños de pecho, un Dios. Porque hay trasfondo en eso. Animales que eran apedreados, hermano, por transgredir ciertas normas. Y matados, ¿verdad? Un irracional. Irracional ahora. ¿No recibiría órdenes de alguna manera? Matar a un animal, a una bestia, a una sémila, porque pasó una línea que había ahí. Y esos niñitos de pecho que estaban matando, ¿qué? Si no hay un trasfondo en eso, entonces no entendemos nada. Tiene que haber habido algo ancestral, contaminante, que era piadoso quitarlos y no dejarlos.
¿Se da cuenta, hermano? Espero haber dicho algo, porque yo a veces creo que yo mismo me enredo y me desenredo. Pero yo quiero dejar con usted esto para que sigamos caminando en la escatología que vamos a ver después. Amén. Y amén. ¿Quiere preguntar? ¿Quiere preguntar al respecto? No sé si quedó campo suficiente para preguntas en el sentido, en la exposición, tal vez en el tiempo, ojalá que también. Hermano Otto, ahorita cuando usted tocaba esto último, acerca de las 2 etapas, acerca de Cristo guerrero, yo veía, creo que también lo hemos oído de usted, acerca de que cuando dice la palabra, aprender de mí, mientras tanto, cuando habla acerca de él, va a tener un periodo de cordero, y que ahora es el león de la tribu de Judá. O sea que como que hay es el cambio de la segunda etapa, ¿verdad? Usted hablaba como Cristo guerrero. El cordero y el león, sí, eso es exactamente, esas son exactamente las 2 etapas. Y van a ser sucesivas. Y nunca puede él ser león ahora. Hermano, ahí en el Salmo 2, que habla sobre el reinado de Cristo en el milenio, ¿verdad? Como a Satanás va a ser atado por 1000 años en ese tiempo, ¿verdad? Van a haber muchas rebeliones en ese reinado, hermano. Como va a ser un gobierno de vara de hierro y de desmenuzamiento, quiere decir que continuamente va a ser de batallas hasta que se implante. Es un gobierno dictatorial benéfico y no es el reinado de paz, porque el reinado de paz sería al final del milenio, cuando sea eliminada, cuando sea la guerra de eliminación de Gog y Magog. ¿Otra pregunta? De las verdades de Dios. Entonces, pensaba yo, hermano, que al oír esta exposición, la doctrina que el Señor le ha dado, como que fuera literalmente y diametralmente opuesta a los miles y miles de predicadores que en el mundo hoy están, hermano, que proclaman a la unión, por ejemplo, de lo que pasa en Europa y todo eso, auguran al mundo una tranquilidad y una era de paz, pero fantástica. O sea, que no hay predicador que hoy en día se pueda ver más ridículo o más contrario y que tenga menos aceptación que aquel que se ponga a decir que en realidad no es ningún arreglo lo que está pasando, sino al contrario, es una preparación. O sea que es increíble como yo estaba, por ejemplo, viendo, y usted decía este predicador, hermano Otto, yo lo platicaba con los hermanos pastores, y yo creo que no somos los únicos, porque sería una ignorancia decir que somos los únicos, pero si somos una minoría, eso no creo que sea una tontería decirlo, porque sí de plano Somos una minoría. es una minoría, Sí. que sostiene lo del arrebatamiento de la iglesia. Un día estaba yo platicando con los hermanos y les decía, denme un texto que hable del arrebatamiento de la iglesia. Solo hay uno. En toda la Biblia solo existe. Porque es el secreto de Pablo. Increíble cómo es que en realidad, debido a ello, cientos de predicadores se han vuelto más fácil no aceptar un arrebatamiento que seguir pregonando el arrebatamiento. Además se vuelcan todos en contra de ellos. Yo leí hace muchos años, cuando dijo un predicador, Morgan Campbell creo que fue, dijo él, va a llegar el tiempo en que van por supuesto que la Biblia dice que van a negar el advenimiento, pero que va a llegar un tiempo en que va a ser, como dijéramos, los que se acerquen a Pablo, decía él, en la medida del acercamiento a Pablo, no serán herejes. Y entonces, y eso es una cosa muy evidente, porque ahora, miren nada más, la iglesia que se desligó de Roma primero fue la de San Pablo en Londres. Y qué casualidad que la otra se llama San Pedro, Roma.
Y fue el encontronazo Pedro y Pablo. Entonces, ahora, en la medida que nos despeguemos de Pablo, seremos herejes, dijo yo no lo entendía en aquel tiempo, pero ahora estoy entendiendo por qué. En la medida que nosotros hablamos de arrebatamiento, de rapto, de esto y de lo otro que está solo en una sección, en esa medida nosotros vamos a chocar con el resto de la gente que ve en la corriente del reino y no en la corriente de los secretos de Pablo. A ellos no les gusta platicar de Pablo, y no les gusta ir a ver qué creía Pablo de eso. Lo pasan por alto, y si pasan por alto a Pablo y de casualidad no leen mucho a Juan, toda la Biblia grita lo contrario de lo que estamos diciendo, porque está hablando del reino terrenal. En cambio, Pablo y Juan están hablando de la vertical de la cruz. Y eso es un hecho, hermano. De tal manera que ahora nosotros somos, si usted quiere, paulistas, los que creemos esto, y los otros son pedristas, aunque ellos se reconciliaron hace tiempo, Pedro y Pablo, pero se quedaron peleando los alumnos. Hermano Otto, ¿me podría explicar un poco más sobre el texto en Hebreos 11:35, donde dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección? Esa mejor resurrección. Son esas dos escalas en que va a haber una mejor y una resurrección, diríamos, de otro tipo, pero dentro de la misma primera. Van a haber, para decirlo claro, van a haber rangos de resurrección. Y hay una, inclusive, que Pablo pedía que era una extra resurrección. Entonces quiere decir que hay cosas que todavía no entendemos, pero van a haber tantos grupos de resurrección como van a haber colocaciones de rangos en el reino de los cielos. Que no van a haber dos iguales, dice. Ni de estrella a estrella será igual el brillo, mucho menos de sol y luna. Doctor, a la luz de la nueva revelación en cuanto a la resurrección, cuando nosotros leemos que Cristo es la primicia, ¿dónde nosotros pondríamos, por ejemplo, a Abraham, a Jacob y a Isaac? Resucitados, ¿ya? Resucitados, Sí. ya. Pues, precisamente por eso es que estoy insistiendo en que están colocados en algún lugar que no es la glorificación. Porque si fuera la glorificación, ellos serían primicia antes de Cristo. Pero Cristo es las primicias de la resurrección de los muertos. Las primicias quiere decir que va a ser el primero en gloria, en que va a resucitar para gloria. Todos los demás van a ser llevados, o mejor dicho, fueron llevados después de él. Si es que hay ya algunos en gloria, y deben haberlo, ¿no? Pero fue ya después de él. Y que conste que todavía no ha sido la resurrección total. Entonces quiere decir que sí podemos hablar de primicias de resurrección de Cristo, aunque haya habido resucitados anteriores. Sencillamente lo que estamos diciendo es que es muy difícil llegar a probar que todos los que el Cristo levantó de la muerte, de entre los muertos, mejor dicho, volvieran a morir. Sí, seguramente no volvió a morir. Ninguno de ellos. Probablemente se fueron. Porque si no se fueron, se quedaron a morir. Es que no está muerto. Está todavía por ahí. No, ¿cómo le voy a decir? Sí, hay preservaciones. Inclusive, les decía hace un rato que va a haber una señal en el 92 de una virgen que apareció, entre comillas, que mató a un sacerdote. Es decir, al aparecer la virgen dijo, se va a morir tal sacerdote. Y se murió. Y entonces, cuando ya lo tenían ahí, yo lo vi ese rollo. Y está ahí el sacerdote. Dijo, lo van a levantar en el año tanto, creo que 91 o 92. Y la señal que yo les voy a dar, que soy yo la madre y todo el cuento, es que va a estar preservado. Y yo creo que ese va a ser la proclamación mundial
en el 92, del poder de una supuesta virgen, cuando ese sacerdote abra la caja y va a estar como dormido, hasta caliente creo que va a estar. Y eso yo lo vi con mis ojos, el rollo, el de Garabandal, España. Entonces, eso indica que hay preservaciones de distintos tipos. Incorruptos. En la versión Rotterdam de la Biblia dice, yo no permitiré que mis santos vean corrupción. Y está hablando no del santo, nada más. Y entonces, si el diablo está preservando, Dios está permitiendo que el diablo preserve cuerpos en la operación de error que hay, ¿cómo no los va a preservar él? No. Que mis santos vean corrupción quiere decir de cierto rango, ya viviendo contexto, de cierto rango de santidad. Y unos van a ver de tal rango de santidad que ni siquiera van a ver muerte. Y otros va a ver de tal rango que van a ser preservados por señal. Y otros que van a ser, esos que no aceptaron la muerte, la resurrección para tener otra mejor. Y así, son grados y grados y grados. Lo que pasa es que eso ahora se está descubriendo, está abriéndose. Y no vamos a dogmatizar nada en eso. Sencillamente se transmite esa inquietud porque ustedes como ministros del Señor van a encontrar las joyas también. Se van a meter hasta el fondo. Y van a encontrar eso y otras cosas. Y ya juntos, como me decía el Señor una vez en una madrugada, decía, a mi corazón, ni la Biblia la día que le hiciera un solo secretario. Cada uno puso su pedazo. Y muchos pusieron su pedazo y no entendieron el pedazo. Ni siquiera el pedazo que escribieron. Quiere decir que es en conjunto que nosotros vamos a tener el haz. Por eso los ministerios van a estar en tal nivel que un ministerio va a aportar esto, otro va a aportar aquello, y nadie se va a molestar. ¿Me explico? Como sería en este tiempo que se molestara a alguien porque otro tiene revelación. Cuando lo que queremos es cuanta más haya quien la traiga, que sea de Dios, pero que la traiga. Pero no que nos vamos a enojar porque otro trajo y a lo mejor trajo algo más sensacional que nosotros. Pues amén, ¿verdad? Gloria a Dios, pero todavía no tenemos la estatura para esos arranques. Espero estarme explicando, hermano. Si queda alguna duda por ahí en el campito es mejor que la pregunten. Hermano, cuando habla Pablo en 1 Corintios 15 de las resurrecciones, como que cuando se habla de la resurrección de Cristo, las primicias, dice de una vez la palabra, pero cuando habla en las órdenes, en los rangos, pone Cristo en una parte, después dice las primicias y después dice luego los que son de Cristo. ¿Cuáles son estos dos? Pues mira, hermano, las versiones no se ponen de acuerdo, porque lo más aceptado es Cristo, las primicias. Lo más aceptado es Cristo, no Cristo, las primicias, y los que son, no, Cristo, las primicias, y los que son de Él en su venida. Así se hace la división más. No, apóstol, entonces volviendo atrás a lo que el hermano decía, y lo que también usted decía sobre el rollo ese de 1992 con lo de la Virgen, podría llegarse el caso de que para esa fecha, entonces, como Satanás copia las cosas del Señor antes de que él actúe, ¿verdad? Para empezar a engañar gente. Podría ser el caso de que para esa fecha, más o menos, también empiecen a venir los que tienen que venir, que están guardados como Lázaro, Pablo. Podría llegarse a ese punto. Podría ser, hermano, pero más bien lo que yo estoy atisbando es que en ese tiempo, como va a coincidir según mi teoría, mi tesis, va a coincidir con la aparición del anticristo, en el 92, la presentación. Entonces va a ser que va a empezarse a mover la operación de error, pero ya un poco más declarada, ¿no? Porque lo único que está impidiendo que la operación de error marche es el Espíritu Santo que está en la iglesia todavía aquí. Pero entonces va a haber un desenvolvimiento de la operación de error de tal manera que inclusive en ese mismo rollo dice que va a haber oscuridad. ¿No se recuerdan cuánto tiempo hubo oscuridad en la muerte del Señor, cuando murió el Señor en la cruz? 3 horas, ¿verdad? Pues la supuesta Virgen va a poner
va a poner la oscuridad en el sol por 3 horas. Va a poner 2 señales. 3 horas de oscuridad y la incorruptibilidad del cuerpo. Eso está ya están esperando, ya yo no sé la fecha. Inclusive hay una lengua de San no sé cuántos, no me acuerdo como San Genaro, creo, que está desde 1400, no sé cuánto, fresca, sin corrupción. Y es un santo católico que está cooperando con la operación de error. Y también ustedes saben que hay una sangre que se licúa en Italia cada año. O sea que son señales innegables, pero ¿de qué lado? Por eso no nos engolosinemos con las señales, porque las señales pueden ser de cualquier lado. Y uno va a rebotar de allá para acá. Me contaban, eso está probado científicamente, hermano, debe haber trucos diabólicos, no humanos, que la sangre esa que se licúa, que no me acuerdo los nombres, no se me quedan porque no le pongo mucha atención, cada año la sacan en público, sacan el frasco en público de la sangre, está coagulada ahí, y la sacan en público y miles de gente, en Italia, y a la hora que anuncian y todo, se licúa. Fíjense qué cosa más extraordinaria. Aunque ya, por ejemplo, el manto de Turín, ya la ciencia dio su veredicto, que es un truco, que no sé cuánto, todo lo que quieran. Pero hay operaciones de error que son reales. Tan reales que el Señor mismo dice que permitirá eso para que los que se enredan, porque se quieren enredar, de una vez se pierdan, dice. O sea que el Señor está ahora cegando a los que quieren estar ciegos y abriendo los ojos a los que quieren abrirlos. Hermano, ¿podría contestarme esta pregunta de los cautivos que Cristo cuando descendió a la profundidad de la tierra llevó cautivos? ¿Qué llevó? ¿Espíritus o cuerpos y a quiénes? O sea, los que murieron en el Antiguo Testamento por fe, creyendo, pero no fueron salvos porque la sangre de machos, cabríos y corderos no podían salvar a nadie. Y cuando Él derramó sangre, bajó y fue a complementar. Llevó cautivo a los cautivos. ¿Quiénes son ellos? Los cautivos de antes, de espíritus cautivos, espíritus. O sea, llegó a los antros demoníacos, a los antros de ángeles caídos, de lo profundo de la tierra, y los llevó a exhibir públicamente como vencidos. Y recorrió, como dice la Biblia amplificada, recorrió en marcha de vencedor, exhibiéndolos públicamente, lo que dice Colosenses. Públicamente clavó los decretos y los exhibió, los ridiculizó en público. Porque venía de la figura del emperador romano, que venía de una campaña militar y traía uncido a carros y de rodillas en cárceles ambulantes a los reyes vencidos. Y los llevaba arrastrados ahí en el cortejo de vencedor. Entonces es la copia. Eso no es llevar cautivos a los libres o libertar a los cautivos. Eso es llevar cautivos. Porque en un diccionario dice eso, que fueron los que creyeron, como decir, Abraham. Los diccionarios aguantan con todo, hermano. Como no se habían justificados por la sangre de los corderos, cuando Él derramó sangre fue y los predicó y se los llevó. Es que eso es según la teología del diccionario. Okay. Los diccionarios tienen teologías distintas. Yo voy a hacer uno pentecostal. Hermano, pero a mí no me van a creer, ¿verdad? Hermano, ¿y cuál sería el motivo o el propósito por el cual tenía que exhibir a estos cautivos? Porque el universo, o parte del universo, fue expectante del drama del Calvario, no todo. Y donde Él fue vencido, ahí será vencedor.
Y el vencedor va a querer que sepan todos que ya venció, ¿verdad? Que no se quedó vencido. Por eso el Señor va a venir a hacer un milenio. Porque donde lo coronaron de espinas lo van a coronar de gloria. Entonces tiene que venir. Es sencillamente una reivindicación del Señor. Si no, no habría necesidad de milenio. Él va a estar en la eternidad plena y no habría necesidad de más vueltas. Pero como que todo lo lleva en orden. Es como cuando fundó el mundo, ¿verdad? Nuestro, que lo hizo en etapas. ¿Para qué etapas? Como le dijo el ciego al otro ciego, una anécdota que hay, ¿verdad? El ciego sanado por Cristo a otro sanado por Cristo. Le dijo, oye, ¿tú te sanó Cristo? Sí, me sanó el Señor. ¿Y cómo te sanó? Fíjate que me tocó y no veía bien. Y me volvió a tocar y veía bien. Antes no fue él, le dijo. Porque a mí solo así me hizo y sané. Pero los dos eran sanados de Cristo. Lo que pasa es que uno con un método invalida a otro, ¿no? Y que como no lo hizo como a mí, entonces no. Por eso el error mayor que tenemos ahora en el legalismo, y ahora estoy combatiendo el legalismo, porque ya hace rato, y me volvieron a recordar eso, hace 20 y pico de años me dijeron a mí que los dos últimos enemigos con los que yo iba a estar peleando antes de irnos, iba a ser el legalismo y el ecumenismo. Y ahí en esas me encuentro ahorita. Pego un par de golpes aquí y otro de este lado y 4 que me dan a mí, pero no importa, ahí voy. Ahora, ¿cuál es el legalismo? El legalismo es querer tú tienes un concepto de la santidad o de X, Y cosas del Evangelio y se lo quieres poner al otro. Cuando realmente cada uno el Espíritu le va a dar su molde. Y lo que para ti es santo, pues que puede que para el otro. Claro, dentro de los parámetros bíblicos. Pero no le puedes decir al otro que usando camisas sin hombreras es santidad. Si el otro tiene unas sombreras que parece Superman o parece aquel otro, ¿cómo se llama? Aquel de cabeza larga para arriba. ¿Ah? Aquel que sabe. Doctor Ríos, Frankenstein. Quisiera, aprovechando ¿verdad? Que estamos haciendo preguntas, yo que he estado un poquito desconectado ¿verdad? Estos últimos 2 años, y escuchando al hermano Sergio Enríquez hablando acerca del paraíso de Dios, un cassette que recibimos allá, pero solo recibí la mitad, la otra mitad ya no salió. Entonces, pero Pablo habla acerca de que fui, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fui arrebatado al tercer cielo, habla de un arrebatamiento. Sí. Entonces, escuchando al hermano Sergio Enríquez, decía él que este paraíso estaba abajo, ¿verdad? Entonces, porque yo me puse a escudriñar ahí, ¿verdad? Entonces decía yo, bueno, esa era mi pregunta, si cabía en lo posible, hermano, que ese paraíso en el cual está Elías y los profetas y todos ellos sería un paraíso del reino, y que el paraíso al que fue arrebatado Pablo, se está hablando ya de un segundo paraíso, sería un paraíso para a nivel celestial, por ejemplo, los que morimos en Cristo ahora o los que han muerto en Cristo, ¿verdad? Un paraíso separado, o sea, los del reino en un paraíso y los a donde fue arrebatado arriba. ¿Sí? O no arriba directo, pero en una posición a nivel celestial, ¿verdad? Pero yo sí podría ser, hermano. Por lo que se barrunta ahí podría ser, pero lo que pasa es que los tradicionales lo toman que el Señor en esa la cautividad que preguntaba el hermano acá, fue que trasladó de abajo al tercer cielo esa sección. Ese argumento yo lo conozco, pero no tiene sustentación. No tiene sustentación porque el único pasaje es ese en que llegó cautivos. Entonces le ponen otras cuñitas por ahí, pero no se sostiene. Quiere decir que puede uno opinarlo, puede decir puede ser, y para nosotros lo mismo nos da arriba que abajo, media vez está el Señor. Así que lo dejamos al antojo de cada uno. Porque hay cosas que las vamos a dejar en escatología, las vamos a tener que dejar móviles ahí hasta nuevas luces. Y eso no quiere decir inseguridad, porque la escatología es cambiante, hermano. Cambiante porque, hay muchas razones que tal vez más adelante tenemos oportunidad de ver. Hermano Otto, yo quisiera que nos pudiera hablar algo acerca de la resurrección menor.
porque usted nos tocaba algo el día lunes, que estaba establecido que los hombres murieran una sola vez. Entonces, en la conversación que teníamos en la mesa, usted nos decía que todos necesitábamos morir, pero una resurrección menor para después pasar a la transformación. Yo quisiera que usted nos explicara. No, solo me refería, mi hermano, a los rangos de resurrección, porque ustedes saben que al fin y al cabo solo hay dos: resurrección para vida y resurrección para muerte, muerte segunda. Pero hay grados en el sentido de la experiencia. Por ejemplo, hay quienes, a saber cómo va a ser, que van a llevar a experimentar la muerte. Por ejemplo, nosotros los de la iglesia que pretendemos que nos vamos a ir vivos. Espero que sí, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando estemos vivos y él ya apareció y nos transforma? ¿Será que irá a quebrarse eso de morir una vez y después el juicio? ¿O será que vamos a morir? Una forma de morir. O sea, una resurrección más gloriosa. Otra menos gloriosa. Otra de otro tiempo. Pero lo que quiero especificar es que si Pablo hablaba de una experiencia superior y una extra, tan es así que la Biblia traduce: yo quisiera una experiencia aparte de resucitar. Como es algo diferente, ¿verdad? Y claro, hay un estudio que está sobre las resurrecciones. Ahí se puede ver cómo van a ser, y van a haber resurrecciones en que el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo de Lázaro, si estamos en lo correcto, porque yo no voy a pelear por eso, si estamos en lo correcto de que Lázaro ya no murió, entonces seguramente fue levantado con un cuerpo que se sentaba a comer con Cristo, que estaba ahí, pero esa no fue una resurrección como la que va a haber cuando Cristo descienda. Esa va a ser de otra clase. Inmediatamente va a haber transformación. En cambio, Lázaro, diríamos, está esperando todavía la transformación. Y sin embargo ya resucitó. Pues si es correcta la tesis. Ahora si no, pues lo van a levantar. El problema no es tanto, hermano, en qué momento, ni cómo. El problema, o mejor dicho, la solución está en que seamos levantados como fuere en la primera y no en la segunda. Porque en la segunda, al lago de fuego, y ahí sí no sale nadie más que Cristo Jesús que lo sacó. Hermano Otto tocó un tema muy importante. Yo siempre pensaba al respecto. Si está escrito que el hombre muera una vez, ¿ok? Y después el juicio. Y nosotros sabemos y entendemos que hubieron personas que no murieron, que fueron levantados, porque usted lo acaba de decir, están en algún lugar. ¿Qué clase de creación son? ¿No son humanos, no son hombres entonces? O van a venir a morir. O ellos tienen que regresar a morir. O van a venir a morir o los van a transformar para ver una muerte de otro tipo. Y que es que de ahí es donde se saca el argumento aquel de que Enoc y Elías van a ser los dos testigos, porque no han muerto y tienen que venir a morir y todo eso. Pero a la luz de las nuevas corrientes teológicas, parece ser que no es necesario que vengan, que sean ellos los dos testigos para morir. Puede ser que van a venir otros dos testigos a morir, y ellos van a morir de algún otro modo. ¿Cómo vamos a morir si es que se tiene que morir? Y estamos respetando ese texto. Nosotros al ser ascendidos al Señor. Digamos que más bien sería que nosotros no vamos, más bien diría yo así: nosotros los que vamos a estar vivos cuando Cristo venga, no vamos a conocer la tumba, pero vamos a morir de alguna manera para resucitar. Eso está mejor porque aclara un poquito. Pero no te lo apuntes porque yo no te lo garantizo, porque yo solo estoy poniendo tesis, tratando de explicar algo que cuesta mucho ponerlo sobre la mesa. Y claro, no te va a quitar ni poner salvación si crees esto o crees esto. Inclusive yo creo que los que son calvinistas, famosos, ¿verdad? Y los que son arminianistas, ambos van a estar en el cielo y ya se van a reconciliar.
Aquí se jalan los cabellos, pero allá no, ya no va a poderse. Yo creo que hay buenos hermanos bien equivocados. ¿O no creen ustedes? Hermanos, ¿cuántos creen eso? Si no están ustedes muy orgullosos, mis hermanos. Porque yo creo que inclusive en algunas cosas debemos estar equivocados nosotros, pero menores. Ahora si te equivocas en que Cristo es Dios, ya te afundiste, pues. Pero sí debemos estar equivocados porque no somos infalibles en algunas cosas. Y hay hermanos que están bien equivocados, hermano, porque debemos saber una cosa. Santo no quiere decir que no haya santos tontos. Aparte de la sabiduría que Dios da, si no, ¿para qué pedirla? Entonces, claro, pero menos mal y gracias a Dios que no nos salvamos por grados de sabiduría, ni nos salvamos por saber toda la Biblia, nos salvamos a veces sin haberla leído siquiera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Todavía hay una pregunta. La última. Solo una pregunta. Hermano Chefe, le dejo el tiempo. Esta pregunta, hermano, de lo que estamos hablando, de esto de no ver muerte y de los que mueren, está la esperanza de lograr llegar a no ver muerte, ¿verdad? Siempre. Porque la Biblia dice, por ejemplo, los que murieron en Cristo, los que son de la iglesia y ungidos y tuvieron la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo, el cuerpo queda en la tierra, pero el Espíritu, creo que el Espíritu Santo ha de salir. Cuando el Señor venga, los va a resucitar el Espíritu que resucitó a Cristo. Pero lo que yo tengo una inquietud es esto, que dice, si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo entre los muertos habita en vosotros, Él dará vida a vuestros cuerpos mortales. Estos son los que no ven muerte nunca.